Muy buenos días. Muchísimas gracias a Vicerrector Paco Madrid, a la Anáhuac. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a FE también por esta invitación. Realmente es un gran honor estar de regreso en mi casa, ¿no? en esta hermosa universidad, que obviamente marcó mi vida, como estoy segura va a marcar la vida de todos los estudiantes que están aquí acompañándonos hoy en día. Esta medalla la recibo humildemente, con mucho cariño y con mucho orgullo, pero también quisiera compartirla, porque uno no llega aquí solo. La realidad es que esto es una trayectoria, es un camino que pues Dios sabe que ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero que no he llegado sola. Primero, pues quisiera compartirla con mis padres que están por allá atrás. Muchísimas gracias. Muy bien, por todo el apoyo incondicional. Mis hermanas, que también están ahí acompañándome. Mis hijos y mi esposo, que por obvias razones viven en Londres y están en la escuela y no pudieron venir, pero siempre incondicional apoyo. Y en esta trayectoria, como digo, he tenido la fortuna de estar cerca siempre de gente muy buena, de gente que me ha apoyado mucho. Mis amigas de informática y mis amigos de informática que están aquí presentes, siempre apoyando en ciencias de la computación, que aunque hace ya 30 años que no queremos acordarnos que es hace tanto tiempo que nos graduamos, siempre vemos a la escuela con mucho cariño. Mis amigos de la industria, de Sabre, amigos de la industria turística, de turismo, secretario, y ahora Ignacio a cargo también de este consejo de nueva apertura, mis nuevos amigos de WTC y los nuevos empresarios, Alex, José Luis, todos los que están aquí presentes, ¿no? Definitivamente yo no hubiera llegado a donde estoy sin el apoyo de todos ustedes, y se los agradezco mucho, porque me queda claro que a todos se nos presentan las oportunidades. De uno depende tomarlas y de uno depende, pues, de alguna forma abrazar, como dice. Nuevamente, pues no lo hubiera logrado sin todos ustedes. Hace muchos años alguien me dijo, y le compartí esto en su ocasión también con el presidente Calderón, que también agradezco en donde esté, y toda la gente que me ha dado oportunidades diferentes, que todos tenemos la oportunidad de todos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos, ¿no? Y aquí Esteban se va a acordar de esta frase también, porque dicen que pocos tenemos la oportunidad de movernos de exitosos en inglés se dice from successful to significance. Eso es bien difícil de traducir, que es de tener éxito a dejar una huella. Y cuando uno tiene la oportunidad, tiene que sacrificar, y a veces es mucho el sacrificio, pero cuando se da cuenta que nuestras decisiones impactan a tantos, y cuando compartes eso al mismo tiempo, eso es muy gratificante. Hoy en día tengo el honor de presidir, platicarles un poco de qué se trata, de viajar por todo el mundo. Vivo en un avión, a veces es afortunado, a veces desafortunadamente, como el 70% de mi tiempo creo que viajo, pero me da la oportunidad también de aprender lo que ocurre en diferentes latitudes, en toda la región, a mi país, a mi gente, a lo que tenemos aquí. Y siempre seré orgullosa mexicana y agradecida con la vida y con la oportunidad de conocer gente tan linda como la que me acompaña hoy. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por esta medalla, por este honor, que lo tendré siempre presente y mantendré en mi corazón. Muchas gracias. Ahora, si me permiten, tengo una presentación que en el marco de AFED quiero compartirles y platicarles un poco de cuál es mi visión en cuanto a turismo y cómo se ven las cosas y cómo estamos. Este consejo, que hoy presido, hace como 30 años se formó. Muy interesante, 4 CEOs tuvieron una reunión, esta es la historia, con el exsecretario de Estado Henry Kissinger en Estados Unidos.
Y llegaron estos 4 CEOs con diferentes agendas. Y cada vez que cuento esta historia me acuerdo de mi época en la Secretaría de Turismo, porque como dice Paco muy bien, a veces jalábamos en diferentes direcciones. Recuerdo cómo venía el CENET y cómo venían los diferentes organismos en el país con diferentes necesidades y prioridades y había que tratar de apoyar a todos. El secretario en esa época les dijo a estos 4, a Bill Marriott, Crandall de American Airlines, como ven ahí, American Express y British, váyanse y regresen unidos y con una sola voz. Y fue como se formó este Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Nosotros somos como la OMT, pero la OMT representa 150 países, este organismo representa 200 líderes. Aquí tenemos 3 o 4 líderes muy orgullosamente miembros del WTTC. Para nosotros es un orgullo tener mexicanos, muchos mexicanos exitosos en este consejo. Por 30 años hemos sido la voz del sector privado. Y durante estos 30 años hemos también medido el impacto de este sector, un sector muy relevante y muy importante en el mundo. Este es mi consejo. El consejo son 35 CEOs. Actualmente mi chairman es el CEO mundial de Hilton. Tenemos representantes de todas las industrias, aeropuertos, aerolíneas, hoteles, cruceros, navieras, globalizadores, como Sabre, por ejemplo, y agencias de viajes, y también empresas que hacen negocio con el turismo, como Google, Visa, Mastercard, por nombrar algunos. 30% de los members están en Asia, 30% en Europa y 30% están en América y el 10% en el resto del mundo. Vice Chair de Latinoamérica, Alex Usaya, que está aquí presente orgullosamente. Y como decía, mi Vice Chair para Norteamérica, Arnold Donald, el CEO mundial de Carnival Corporation, que son como 10 navieras. China, tenemos C-Trip, una mujer que es como Expedia, pero en China tiene 300 millones de clientes, ¿no? Desiria Bollier, otra mujer, es la chairman de Value Retail, que para los que han viajado a Madrid, alguna vez escucharon de Las Rosas, ese shopping center es parte de Value Retail, ese concepto. Entonces, como ven, los líderes son los integrantes de este consejo, no las empresas. Los líderes son los que definen el futuro de nuestro sector. Y como decía, aquí tenemos muchos de los integrantes, hoteles y demás. Cuando vemos los últimos años, de acuerdo a la investigación de mercado que nosotros hacemos y trabajamos con Oxford Economics y con muchos expertos, más de 500 economistas en el mundo nos ayudan en esto. Si vemos la gráfica de abajo, verán que mientras la economía, la gris, creció en los últimos 8 años de forma razonable, arriba de un 3% en promedio, por arriba de los años. Nosotros medimos el PIB, que mantengamos la cantidad de viajeros al país, sí es importante, pero también hay que enfocarnos en el consumo, porque es importante que haya ese gasto. El año pasado la economía mundial creció 3.2%, viajes y turismo siempre vamos arriba en crecimiento. Hoy en día el 10.4% del PIB mundial, que quiere decir de la economía en el mundo, es la contribución de viajes y turismo. Es muy importante. Y ojo, nosotros medimos directo, indirecto e inducido. ¿Y por qué lo aclaro? Porque de repente pueden escuchar otras cifras. La cuenta que pagan en un hotel es directo. Aquí tenemos a City Express, por ejemplo, las facturas del hotel, como bien sabemos, eso es directo. Las naranjas que se compran para el jugo de naranja en la mañana, eso es indirecto. Si no hubiera el hotel, no se compran las naranjas, ¿verdad? Entonces, gracias al hotel, se gastan esas naranjas. Y los salarios de los empleados, eso es inducido, porque eso regresa a la economía. Entonces, el efecto multiplicador es muy fuerte. Por eso es que es 10.4. Empleamos a 319 millones de personas en el mundo. 1 de cada 10 en el planeta están relacionados con nuestro sector. Personas que trabajan en el mundo están en nuestro sector. Y como buena informática, me encantan los números, pero si hay un número que tienen que recordar, sobre todo los jóvenes aquí presentes, es el de 1 en 5, es el que está ahí de verde. ¿Qué quiere decir ese número?
De todos los empleos que se generaron el año pasado y en los últimos 5 años, 1 en 5 fueron en nuestro sector. 1 en 5, lo que habla del potencial. Por eso a mí me da mucho orgullo que AFET organice este tipo de eventos para darle importancia al turismo. Me da mucho orgullo que estén aquí los líderes del sector. Les diré a los estudiantes, asegúrense de conocerlos porque también tienen trayectorias impresionantes, mejor que la mía, muchos de ellos. Y es muy interesante la oportunidad que brinda Viajes y Turismo. 1 de cada 5 empleos. Cuando escuchamos, porque han de haber leído que el 47% de los empleos que conocemos van a desaparecer o se van a transformar por la automatización, esto todavía es más relevante. Ahí está la mezcla a nivel mundial entre viajes internacionales y domésticos, más o menos es un 30-70, y la contribución entre viajes de placer y viajes de negocios, que es más o menos como redondeando un 80-20. Ese es el panorama global. ¿Cómo estamos en Norteamérica? Yo les dije hace un minuto que turismo está creciendo por arriba de la economía, pero cuando vemos a Norteamérica, desafortunadamente ese no es el caso. El año pasado, estas son cifras del año pasado, aquí están Canadá, Estados Unidos y México. La contribución de turismo fue 8.2, los empleos el 11%, y el PIB turístico creció arriba, como ven, abajo de la economía. Sobre todo esto fue por Estados Unidos, porque han tenido varios factores, entre un dólar fuerte, una narrativa donde no se siente muy bienvenido algunos extranjeros, entre esos tal vez los mexicanos, como sabemos, no les ha ayudado mucho. Más la guerra de tarifas que están teniendo ahora con China, ha habido una caída del turismo chino desde el año pasado. Entonces, Norteamérica ha sido afectado. Ahora, ¿qué hay acerca de México? De acuerdo a nuestras cifras, porque aquí se considera, como decía, el impacto directo e indirecto, que es como entre un 9 y un 10%, pero de acuerdo a nuestras cifras, el sector turístico en México contribuye un 17%. Si no hacemos bien las cosas en turismo en este país, vamos a tener un impacto muy fuerte en la economía, 17%. Y casi un 18% de los empleos en este país están relacionados con nuestro sector. Eso es muy fuerte y muy relevante. Es un sector fundamental para el crecimiento de México y el crecimiento de esta nación. No hay que darlo por hecho. Hay que realmente trabajar e invertirle y seguirlo detonando y creciendo. El PIB turístico en México fue de 2.4 el año pasado, comparado contra un 2%. Crecimos arriba de lo que creció la economía. Sin embargo, si recuerdan la cifra que yo di del mundo, 3.9, México creció un 2.4 el año pasado, que quiere decir que no estamos creciendo al mismo nivel en promedio de lo que está creciendo el mundo. Esto fue el año pasado. Hay que monitorear cómo están las cosas este año y estoy consciente de que se acaban de anunciar algunas cifras por INEGI, entonces es fundamental ponernos a trabajar y seguir apoyando este relevante sector. ¿Cómo se ven las cosas en el futuro? Mucha gente dice que estamos viviendo una época de oro en viajes y turismo. Yo creo que ha habido muchas épocas de oro. Aquí algunos presentes que sin compartir edades me dirán que en los 80s, en los 90s era tal vez la época de oro. Ahora dicen que ahora es la época de oro. La época de oro y va a haber todavía un mayor crecimiento. Del 10.4 vamos a crecer al 11.5. Vamos a generar 100 millones de empleos en el planeta. El sector privado va a generar 100 millones de empleos en los próximos 10 años. De 319 vamos a generar 421. La pregunta es, ¿dónde se van a generar esos empleos? ¿Cuántos de esos se van a generar en México? ¿Estamos haciendo lo correcto para que se detone y se genere ese crecimiento aquí? Eso es algo que los líderes mexicanos se están enfocando. El año pasado tuvimos 4.4, y estos son billones americanos, de pasajeros reportados por IATA. Las aerolíneas como nunca volaron gente en el mundo. 1 billón de esos fue solamente en Europa. Y están estimando que eso va a crecer a lo doble, 8 billones. ¿Vamos a crecer 100% los aeropuertos? No.
Entonces tenemos que crecer de forma eficiente, procesar más. Y donde hay que invertir en infraestructura, se tiene que invertir en infraestructura y por eso hay una gran preocupación. Y de 1 en 5 empleos, vamos a contribuir para el 2029 1 en 4. ¿Qué quiere decir? Que este sector todavía va a ser mucho más relevante. Entonces, para quien tenga dudas si está en el sector correcto o no, o en la industria correcta o no, esto les debe de asegurar que están en la industria correcta. Esta industria permite una gran movilidad. Ayer estuve en Puerto Rico, tuve oportunidad de hablar con el director general de un hotel y me compartió que él empezó en recepción aquí en México. Me dice, yo empecé en un hotel de recepcionista en México y hoy soy el director general de un hotel muy importante en Puerto Rico. ¿Qué industria da esa movilidad? Una muy amiga y querida mía de una aerolínea, directora general, aquí en México, de las pocas mujeres que hemos tenido de directoras generales que ustedes conocen muy bien, empezó también muy abajo y llegó a ser la primera mujer directora general, ¿no? Tony Gutiérrez, como todos sabemos, lo mismo con Carmen, todos empezamos desde abajo. La movilidad que permite este sector no se ve en ningún otro, no se ve en ingeniería, no se ve en medicina, no se ve en servicios financieros. Cuando tuve la fortuna de ser invitada a este consejo, algo que me pareció muy relevante es preguntar a los líderes qué es lo que los mantiene despiertos, cuáles son las prioridades, qué es lo que realmente les preocupa. Y 3 prioridades fueron las que repitieron. Hablando de la historia del exsecretario Henry Kissinger, estas son las 3 áreas en donde todos tenemos una agenda en común. Son las 3 áreas en las que el WTTC se enfoca y trabajamos de la mano con los gobiernos. Seguridad y facilitación de viajes, muy importante. Cómo incrementamos la seguridad y hacemos que el proceso sea más fácil, que no haya filas en los aeropuertos, que no nos pidan 6 veces el mismo pasaporte, que no pidamos visa para todos los que quieran venir a nuestros países. Preparación, manejo y recuperación en caso de crisis. Sabemos que las crisis van a ocurrir. No es cuestión de si van a ocurrir o no, es cuándo, es la próxima y en dónde. ¿Y qué tanto aprendemos de eso? En México la sufrimos, si se acuerdan, parece que fue hace mucho cuando fue el brote de influenza, ¿se acuerdan? A mí me tocó un poco después eso, el H1N1, y no estábamos preparados, la realidad es para esa crisis. Hemos sufrido huracanes y no estábamos preparados, no aprendemos de nuestra experiencia. A cambio, cuando fue el terremoto, yo creo que ahí se manejó un poco más, que estábamos preparados y los mexicanos reaccionamos rápida y muy bien, efectivamente. Fundamental, todas las crisis afectan al sector. Y el desarrollo sostenido y sustentable. Esta es la estrategia del WTTC. Todo lo que hacemos está relacionado con esto. Somos una organización que nuestra visión es el crecimiento sostenible del sector para un mundo mejor, para ayudar absolutamente a los 185 países con los que interactuamos y con los que medimos el impacto económico. Déjenme darles un poco de detalles sobre lo que estamos haciendo para que vean un poco lo que va a ocurrir. Seamless Traveler Journey es nuestra iniciativa para todo el tema de viajeros. ¿Qué quiere decir eso? Es viajar sin contratiempos. En 2 años, recuerden esto, en 2 años, ustedes van a viajar a Estados Unidos y no van a necesitar sacar su pasaporte. Su cara va a ser su identificación. Van a entrar al aeropuerto con su cara, van a abordar el avión con su cara, van a llegar a migración con su cara y van a llegar al hotel, rentar el auto y su cara va a ser su identificación, va a ser la biometría. Ya hoy en día están los pilotos, para quien tenga Global Entry, ha probado el piloto, que tomas una foto, ya saben quién eres y automáticamente pasas. Hoy se aborda un avión en Los Ángeles, de British Airways hacia Londres, en 20 minutos con reconocimiento facial, cuando antes se abordaba con 45 minutos. Nosotros estamos trabajando con las economías del G20, en especial con Estados Unidos y el secretario de Homeland, Kevin McElhinney, para transformar los viajes. No podemos crecer si no somos más eficientes. Mi cara no la pueden clonar, mi pasaporte sí. Esto nos va a ayudar para el tráfico humano, nos va a ayudar para muchísimas cosas, para incrementar la seguridad. Esto es algo fundamental
y que nos va a permitir utilizar la tecnología para el beneficio del usuario, para el beneficio del consumidor, para que sepan quién eres y te traten mejor como un viajero de bajo riesgo y no te pidan que te quiten los zapatos y te quites absolutamente todo, que te sientas hasta incómodo cada vez que viajas a un país diferente. Esta es una de las iniciativas más importantes. Manejo de crisis, como decía, es fundamental. Nosotros monitoreamos todo el impacto de las crisis. Ataques terroristas, brotes, huracanes, inestabilidad política. Yo le compartí hace unos minutos a la prensa, por ejemplo, en Barcelona tuvieron un ataque terrorista. 6 semanas tardaron en recuperarse del ataque terrorista. ¿Por qué? Porque lo manejaron bien. Lo manejaron muy bien y en 6 semanas el hotel estaban de regreso al nivel de ocupación. Sin embargo, el tema de Cataluña, de la independencia de Cataluña, dio un sentir de inestabilidad política. Y hoy en día todavía no se recuperan de eso. La inestabilidad política es el peor enemigo para el turismo. Eso es lo que más nos afecta. No son los ataques terroristas. Yo he hablado con Ana Hidalgo, la alcaldesa de París. Me ha compartido su experiencia, hemos monitoreado, han desafortunadamente tenido varios incidentes. Lo mismo en Londres, han ocurrido desafortunadamente algunos en lugares turísticos, pero este sector es muy resiliente, se recupera rápidamente, porque entendemos que en ningún lugar nos pueden garantizar nuestra seguridad y entendemos que debemos de tomar las medidas y entendemos que debemos de trabajar en eso. La inestabilidad política es lo que más nos afecta. Los desastres naturales también los monitoreamos y los brotes. Yo les puedo decir cuál fue la diferencia de cómo manejaron Zika en Miami Beach y cómo manejaron Zika en Brasil. Y por qué el impacto fue tan fuerte en Brasil, a diferencia de Miami Beach. Pero es muy importante aprender del pasado y compartir experiencias y mejores prácticas. Y finalmente es el crecimiento sostenible y sustentable. Viajes y turismo tiene que ser bueno para todos. Tenemos que ser responsables. Aquí entra todo el tema de acompañamiento de destinos. Tenemos un problema en Venecia, tenemos un problema en algunos destinos en Ámsterdam, Barcelona, por falta de planeación, por falta de coordinación. Yo siempre les digo, un sector privado unido es un sector privado fuerte. Recuerdo cuando yo les decía en la Secretaría, un sector privado unido es un sector privado más eficiente. A mí como gobierno me convenía un sector privado dividido, obviamente, porque era tal vez más sencillo, ¿no? No dar cuentas. Pero cuando un sector privado está unido y trabaja de la mano con el gobierno, puede uno planear a largo plazo independientemente de quién esté en el gobierno. Esto es algo que trabajamos en acompañamiento de destinos. El tema de calentamiento global, muy delicado, muy importante. Es fundamental que todos tengamos conciencia. Nosotros hicimos una agenda en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas que lleva todo el cambio climático. Y en Nueva York vamos a tener nuestro primer evento el 24 de septiembre. Si alguien quiere participar, más que bienvenidos, con muchísimo gusto. Vamos a tocar este tema que es muy relevante. ¿Qué necesitamos hacer para eliminar los plásticos, para manejar todo el tema de comida? No sé si vieron un reporte esta semana que se produjo, donde dice que si tu dieta la cambias puedes afectarte positivamente el calentamiento global. Pues yo tengo una mejor. Si hacemos un mejor trabajo en los desperdicios de la comida, si ahorramos un 20% del desperdicio de la comida, podemos afectar de forma positiva al planeta, de una forma muy significativa. Entonces estamos trabajando eso. El futuro del empleo, muy relevante. Si 47% de los puestos que conocemos hoy van a desaparecer, ¿en dónde están los puestos del futuro? ¿Dónde es que van a estar esos empleos? Muy importante, estamos trabajando con Deloitte, con McKinsey, con nuestros members, especialmente en determinar esto, porque mucho se va a automatizar y se está automatizando ya. Y responsabilidad social. Tenemos y creo que es muy importante la labor que están haciendo y yo se los agradezco. Hay que seguir apoyando en esto y a nivel mundial estamos trabajando con gobiernos para llevar esto a otro nivel, porque no podemos permitir que esa sea la esclavitud de este siglo. En cuanto a las mujeres en viajes, quería hablar un poco aquí porque hay muchas chicas y aparte por las amigas de AFED. Si hay algún sector que nos da oportunidades, es este.
Ningún otro sector es tan relevante para las mujeres como viajes y turismo. Aquí los líderes lo saben perfectamente bien porque tienen muchas mujeres en sus equipos que van de la mano. Casi la mitad de la fuerza laboral en viajes y turismo son mujeres. Y en el G20 es un poco más que en el resto de las economías. Y cuando vemos los otros sectores es el doble lo que empleamos nosotros. En Latinoamérica vemos que nuestro sector es muy relevante. Hay muchas dueñas aquí de empresas, mujeres exitosas, no solamente madres de familia, sino líderes que han ayudado a sus comunidades, que han levantado estas empresas y que emplean hoy gente y que sacan adelante su casa y sacan adelante nuestro país y nuestro sector, lo cual es muy importante. Yo quisiera por último invitarlos, nosotros nos reunimos una vez al año, todos los líderes, es un evento que el WTTC organiza con mucho gusto. Este año estuvimos en Sevilla, invitamos al expresidente Obama. La verdad es que fue un placer tenerlo con nosotros. Si alguien apoyó al turismo en Estados Unidos fue Obama. Al principio fue un poco complicado, pero durante su gestión se implementó Global Entry, durante su gestión se hicieron muchas iniciativas para incrementar las visas, invertir en turismo, el Travel Promotion Act y muchas iniciativas. Entonces fue muy interesante escuchar su visión. Tuvimos también al expresidente Calderón, que habló por qué de tener una idea sobre turismo cambió, como lo dijo Paco, muchas gracias por reconocerle eso, al grado de hacer hasta el Royal Tour, que me decían que cómo era posible que lo hubiera hecho aventarse en la tirolesa y todo lo que hizo para promover en México. Hoy en día todavía hay gente que sigue viendo ese programa y que tengo la oportunidad de reunirme con los líderes y me dicen, Gloria, yo quiero hacer lo que hizo Calderón, que es, por ejemplo, los árabes quieren hacer lo mismo y Piñera va a hacer lo mismo de Chile, y una lista larga después de lo que hicimos en México. En Puerto Rico nos vamos a reunir el próximo año. Puerto Rico ganó la sede para nuestro Summit. Van a estar ahí todos los líderes, nos encantaría que nos acompañaran. Ahí es donde Uber presenta lo último y lo que viene, Airbnb habla de sus retos, Hilton, Marriott, Hyatt, Accor, absolutamente todos, y también los mexicanos, Posadas, AM Resorts, City Express, Intercontinental, todos están ahí presentes. Es cuando los líderes definen nuestro futuro y cuando los líderes definen qué es lo que nos espera en sector, pero lo más importante, cómo debemos de influenciar a los gobiernos para beneficio de la población, para el beneficio social que ofrecemos, porque no solamente ayudamos a que crezca la economía, no solamente generamos empleos, porque el sector privado es el que genera los empleos, no olvidemos eso, no es el gobierno, es el sector privado, sino que también el beneficio social. Ayudamos a reducir pobreza, ayudamos a traer educación, ayudamos en el transporte. Todos lados donde voy me toca escuchar eso. Recientemente estuve en Ámsterdam, 30% del transporte público de Ámsterdam lo pagan los turistas, por ejemplo. Algo muy interesante, no lo usan los turistas y como eso hay muchos ejemplos en todo el mundo que nosotros documentamos. Entonces es una gran oportunidad para reunirnos. Yo agradezco una vez más a la NAWAC esta distinción. Muchísimas gracias por este honor, esta oportunidad que una vez más, pues no soy yo nada más, la comparto con todos ustedes, con mi familia, con mis amigos, con toda la gente querida que está aquí, que me siento en casa, les agradezco muchísimo y que cuenten conmigo para seguir apoyando este gran sector. Muchísimas gracias.